En este debate se discutirá el tema de los videojuegos. A continuación, una breve introducción. Los videojuegos son un hecho social que ya no se reduce al público infantil. Todos, grandes y pequeños, mujeres y hombres, juegan a los videojuegos en sus ratos libres, en consolas o en ordenadores, desde el teléfono, tablet o la red social. La cantidad de información que transmite un videojuego es abrumadora. El papel de la educación es el de acercarse al máximo a a la realidad social. Y si hoy una parte importante de esta sociedad son los videojuegos, es necesario para el sistema educativo diseñar el mejor método para aprovecharse de ellos. A continuación, Avi Constanza Jiménez López nos dará la postura en contra. Tienes 2 minutos. En la actualidad, los videojuegos son el medio de entretenimiento más popular entre niños y jóvenes, alrededor de 6 y 22 años. En el caso de los países latinoamericanos, como México y Brasil, los ciudadanos ocupan entre el 11 y el 12% de su tiempo libre en videojuegos. Tantas horas frente a la pantalla pueden llegar a tener un efecto nocivo, haciendo que la preocupación de muchas madres se vuelva realidad. Jugar videojuegos puede ser malo. Los videojuegos pueden llegar a ser malos para la salud. Entretienen, pero pueden ser adictivos, siendo esta la causa de que la Organización Mundial de la Salud, en 2018, los catalogara en su clasificación internacional de enfermedades. Según investigaciones de la Universidad de Oxford y de la Universidad Internacional de Texas, entre 1 y 3 de cada 100 jugadores están en riesgo de volverse adictos. Hilary Cash, fundadora del Centro de Rehabilitación Restart de Estados Unidos, en una revista para el documental Follow This de BuzzFeed News, dice que algunos efectos de la adicción son la privación severa del sueño, la mala nutrición y la falta de ejercicio. Y es que está tan normalizada la cantidad excesiva de tiempo en pantalla que nunca nos ponemos a pensar en lo dañina que es realmente para nosotros. Y no solo como individuos, sino que también puede ser dañina para la sociedad en general, llegando a convertir a las personas adictas en seres violentos, debido a que los videojuegos gráficos no son solo propios de personas irritables o agresivas, sino que están al alcance de todos. Hay que tener cuidado, porque está demostrado que las imágenes violentas influyen en el comportamiento de los menores, y en el mejor de los casos, llegan a generarles cierto grado de depresión, ansiedad o timidez. María Elena Brito, psicóloga quiteña, dice que el grupo más propenso a convertirse en ludópata es el de los adolescentes. Al estar en una edad de vulnerabilidad, pueden depender excesivamente de los juegos. La dependencia de los videojuegos funciona como cualquier otra adicción. El alcoholismo, por ejemplo, además de los daños físicos, psicológicos y psicosociales, también genera gastos. En Estados Unidos, un tratamiento para desintoxicarse de la tecnología puede costar hasta $30,000 anuales, según la fundadora de Restart. Eso sería todo por la postura del equipo en contra. Muchas gracias por tu participación, Avi. Ahora el equipo a favor tiene 30 segundos para formular sus preguntas. De acuerdo. Primero que nada, ¿cómo puedes definir realmente que los videojuegos son los causantes de los trastornos, que no se podrían atribuir a otros factores externos? Bueno, la adicción a los videojuegos es un patrón de juego persistente y recurrente que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo durante un periodo mínimo de tiempo. Es por lo que esta adicción, o este pasatiempo puede llegar a afectar la salud de la persona que está, pues, en constante recurrencia a los videojuegos. Ok.
¿Y cómo se puede saber que un niño padece la afección y no solamente es de ese tipo de personas que disfruta de los videojuegos? De acuerdo, lo normal de un niño que disfruta de los videojuegos sería de 2 a 3 horas diarias, quizá menos. Y ya cuando empieza con esta afección, va de las 5 a las 15 horas al día frente a pantalla. ¿Alguna otra pregunta? Al parecer no. Diana nos expondrá la postura a favor. Tienes 2 minutos, Diana. Ok, de acuerdo. Como Avi mencionó anteriormente, los videojuegos son un juego electrónico en el que uno o más jugadores interactúan por medio de un controlador con un dispositivo electrónico que muestra las imágenes de video, ya sea un televisor o cosas así. Este dispositivo, conocido genéricamente como plataforma, puede ser una computadora, una máquina de arcade, una videoconsola o un dispositivo portátil, como por ejemplo un teléfono móvil, teléfono inteligente o tableta. La industria de los videojuegos es una de las principales en el mundo del arte y del entretenimiento. Los videojuegos contienen gráficos muy llamativos que consiguen la atención de los jugadores. Al igual que en las películas, estos tienen géneros, por ejemplo, juegos de terror o de fantasía, entre otros. Y debido al anterior, los videojuegos son accesibles para todo tipo de público, desde niños pequeños hasta los más mayores. Los portavoces de AEBI están convencidos de que la combinación del juego con la educación favorece la adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias. Se ha demostrado que el cerebro está predispuesto para un aprendizaje más rápido con juegos que con libros, aseguran los expertos. También los videojuegos tienen sus ventajas. Por ejemplo, los videojuegos mejoran las habilidades cognitivas de los menores, desarrollan su inventiva, creatividad y la capacidad intelectual de análisis. Les motivan para superar retos, lo que incrementa su motivación y compromiso. El uso frecuente de los mismos enriquece la capacidad de lógica, de deducción y el razonamiento. Aumenta su orientación espacial y además se observan mejores resultados en matemáticas de los adolescentes que los utilizan. Se puede aprovechar su parte educativa y su parte lúdica para estimular a los niños, por lo que son herramientas óptimas por su inmersión en cualquier tipo de actividad. Son útiles para acelerar y mejorar el proceso de adquisición de contenidos. Potencia la agilidad mental, la toma de decisiones y la capacidad de resolver conflictos. Esto se debe a que cada vez que tomas una decisión en un juego, eh, eso depende de las consecuencias que recibirá tu personaje. Además, permiten comparar diferentes estrategias y consecuencias que las decisiones tomadas. Ayudan a incrementar los reflejos y la coordinación y la confianza. Y eso solo son una de las ventajas de los videojuegos. Hasta aquí termina nuestra postura. Gracias por tu participación, Diana. El equipo en contra tiene 30 segundos para formular sus preguntas. Ok, Abby. Ya puedes iniciar las preguntas.
De acuerdo, siendo que los videojuegos son un entorno poco realista o tienen una visión poco realista de lo que sería pues el mundo real, cómo pueden los videojuegos mejorar la concentración y la capacidad de resolución de problemas? ¿Cómo podemos atribuirle este beneficio a los videojuegos? Ok, los videojuegos tienen, como mencioné, distintos géneros y hay veces en los que, por ejemplo, los de aventura, el personaje tiene que seguir distintas tomas de decisiones. Eso hace que el personaje ya decide si muere o sigue viviendo y continúa su aventura. La concentración, lo que causa esto es de que los niños se enfoquen en que las decisiones tomadas sean las correctas para que su personaje no sufra el game over, que es para que pierdan y tengan que reiniciar todo su juego. Esto, por ejemplo, y también hay otros ejemplos, como por ejemplo los juegos de ajedrez, que como, igual que en la vida real, tienen que seguir un orden, bueno, no un orden, pero más bien tienen que seguir una estrategia para que no pierdan. Y hay veces en los que los juegos tienen como que rankings en los que los niños quieren ser los mejores. Entonces trabajan muy duro y para eso, para ser uno de los mejores, tienen que tener de las mejores puntuaciones. Y para eso eh, se enfocan mucho en lo que es las decisiones tomadas en sus juegos. Eso es lo que causa que sean, que se enfoquen mucho en lo que hagan en cada videojuego que jueguen. Pero al pasar tanto tiempo tratando de concentrarse o enfocarse, esto no haría mayor o aumentaría la gravedad de la adicción. Existe algo también llamado que es el control parental, que hay muchos padres que lo utilizan, que o de cuenta que lo configuras la consola de tu hijo o hija y le pones un tiempo determinado para que esté encendida. Ya cuando haya pasado su tiempo límite, les dan una alerta de que su tiempo ha acabado. Los padres los usan para los niños más pequeños para que no sufran esta llamada adicción a los videojuegos. Y para los más adolescentes también hay de que les pueden, bueno, sus papás les pueden quitar las consolas, pero es más fácil si ellos nada más lo único que hacen es obedecer y o pueden tener las consolas en los lugares abiertos, ya sea así salas o en lugares lejos de sus cuartos para que no los tengan jugando todo el rato y sus padres puedan supervisar los videojuegos. O también solo pueden tener permisos haciendo favores o algo así. Pero más que nada existe ese que es el control parental, que eso sí ayuda bastante y los papás son los que lo pueden controlar y no los niños. Y con eso pueden evitar lo que es las adicciones y tener un tiempo determinado de juego. Es bien sabido que, bueno, es bien sabido conforme a es lo que me acabas de decir, que los videojuegos generan una mala comunicación con los padres, por lo que, ¿cómo podríamos estar al tanto de que los padres pueden estar, muchos padres no saben de esto? ¿Cómo podrían ellos estar al tanto de sus hijos o de lo que están haciendo? Bueno, hay como que tipos de campañas o no sé cómo decirlo, pero son cursos donde o pueden simplemente en la información de la consola o videojuego que estén jugando, pueden recibir como que información de la empresa de todos estos tipos de comandos, por así decirlo, de que pueden delimitar su tiempo en los videojuegos de los hijos. También sí. También, si no están mucho en casa, que son de los padres que trabajan mucho, pueden simplemente llevar a sus hijos en otros lugares donde no tengan videojuegos. Ahí también pueden delimitar el tiempo diciéndole a la persona que no juegue determinadas horas y todo eso. También
simplemente pueden quitarles las consolas, como dije anteriormente, aunque ese es un método que enoja mucho a los niños por no poder jugar. Entonces ahí es cuando ya la adicción. Por eso es mejor que solo lo platiquen más que nada de lo que también de los efectos negativos que esto causa y empezarlo desde chiquitos para que de grandes ya no sea muy difícil. También los padres deben informarse mucho antes de comprarles los videojuegos a sus hijos si son primerizos en este tipo de cosas. Eso sería todo, gracias. Eso sería todo. Gracias, Diana. Ahora el equipo contrario tendrá 4 minutos para argumentar. Leonardo, cuestiona, por favor. ¿Me escuchan? Sí se escucha, Hola. Ah, sí. sí se escucha. ¿Cómo pueden los videojuegos mejorar la concentración y la capacidad de la resolución de los problemas? Bueno, esa pregunta ya la respondió mi compañera Diana, pero Ah, sí. Sí, me confundí. Me siento. ¿Qué habilidades sociales pueden desarrollar los niños a jugar los videojuegos? realmente los videojuegos fomentan el trabajo en equipo y la capacidad para resolver problemas de forma colaborativa. Por ejemplo, existen los videojuegos multijugador en los que los jugadores tienen que resolver problemas en conjunto. También mejoran la estrategia y el liderazgo, pues ponen a sus protagonistas en situaciones de mando y mejoran las capacidades para resolver conflictos. Em, no solamente eso, sino que también pueden llegar a favorecer el pensamiento crítico. Este, hay videojuegos que dan la capacidad de hacer que los jugadores reflexionen sobre lo que están jugando y así se puede mejorar esto. También un punto importante que tienen los videojuegos es que enseñan idiomas y facilitan el aprendizaje de otras lenguas. Como los videojuegos son mundiales, el que estén online puede facilitar que los jugadores se relacionen con otras culturas y esto ayuda a la globalización. Además de que mejoran las capacidades de respuesta para lidiar con algún imprevisto y al plantear problemas, esto puede facilitar la capacidad que ellos tienen de resolverlo en el mundo real. ¿Y cómo pueden los videojuegos ayudar en el aprendizaje de idiomas? Bueno, como decía, existe las plataformas online, por medio de lo que serían los chats, para comunicarse con otros, jugadores, puede ayudar a que el jugador esté en constante aprendizaje y se proponga a él mismo empezar a aprender estos idiomas. También lo que sería el mismo idioma del juego y la narración de la historia. Hay videojuegos que se encuentran exclusivamente en otros idiomas, por ejemplo, lo que sería el inglés. Entonces, el estar escuchando repetitivamente estos diálogos ayuda a que el jugador refuerce cada vez más su aprendizaje. Cuando escuchamos mucho un idioma y estamos constantemente practicándolo, como sería con los videojuegos cuando hablamos por chat o cuando tenemos que resolver cierto problema en el juego. Entonces, esto hace que se refuerce lo que sería el idioma.
Además, como lo mencionaba, como hay gente de todo el mundo, esto facilita que el alumno pueda practicar con una persona nativa del idioma al que está proponiendo aprender, por ejemplo, el inglés. Pero no es inseguro que hable con gente de otros países. Bueno, eso depende. Un factor muy importante que se tiene que considerar es la supervisión de los padres, porque realmente cuando una persona es menor, el que está responsable de él sería el padre. Igual hay que recordar que los videojuegos tienen su clasificación. Entonces, ahí entraría la responsabilidad del tutor en verificar que la clasificación del juego que su hijo está jugando sea apta para su edad. Se supone que si un padre realmente es responsable de el contenido que está consumiendo su hijo, tendría que estar presente con él cuando esté jugando el videojuego y estarlo supervisando. También para eso, en varios juegos existe lo que serían los botones de denuncia por si hay algún problema, con el chat o con los jugadores, para que esto pueda restringir la actividad del menor. Igual como lo mencionaba mi compañera Diana, existe el control parental que ayuda a que los niños tengan restricciones a la hora de interactuar con otros jugadores para evitar ese tipo de problemas. Bueno, ya es todo. Muchas gracias, Leonardo. Roxana, es tu turno de cuestionar al equipo en contra. Tienes 4 minutos. ¿Por qué necesariamente atribuir la adicción a precisamente los videojuegos cuando está demostrado que en sí los videojuegos no son uno de los mayores, una de las mayores adicciones que existen en el mundo? O sea, ¿por qué atribuir la adicción de estos precisamente a los videojuegos y no atribuírsela a factores externos que pueden estar causándola, ya sea los problemas en casa, el estrés, la ansiedad, pero como factores externos? Porque le dedican demasiado tiempo a mientras están jugando y no se enfocan en lo que tienen que hacer, como en su desarrollo en la escuela, en las escuelas. ¿No sería más bien esto culpa de los padres y no de los videojuegos en sí? Puede ser, pero la mayoría de los padres trabajan demasiado y no les da tiempo de cuidar a sus hijos. Bueno, sí, pero si se supone que un padre responsable, bueno, si no le da tiempo, debería también de verificar lo que su hijo está consumiendo. Este, no, por eso existen, restricciones y existen, diferentes aplicaciones para controlar lo que tus hijos ven en internet o los juegos que juegan. Se supone que cuando uno es menor, pues no tiene el dinero y la mayoría de juegos, cuestan dinero. Entonces, precisamente, ¿de dónde sacaría el niño el dinero si no es de su padre? El padre es ahí el que tiene la responsabilidad, porque un niño no sabe, o sea, un niño no tiene la capacidad de tomar, a veces decisiones, con respecto a su edad. Entonces, realmente la culpa ahí vendría a ser más del padre que del propio niño o del propio videojuego en sí, porque el padre es el que está, responsable de lo que su hijo está consumiendo.
¿Ya no hay algún otro comentario? Ya no. Bueno, entonces creo que ahí acabarían mis preguntas. Ok, muchas gracias, Roxana. A continuación tendremos nuestra última intervención. Valeria, por favor, comienza a cuestionar. Tienes 4 minutos. Teniendo en cuenta los argumentos a favor que se muestran sobre esto, ¿qué se podría hacer cuando se presentan síntomas que muestran adicción, ansiedad o agresividad ante estos videojuegos causantes de estos problemas? ¿Podrías repetir la pregunta? Que teniendo en cuenta los argumentos a favor sobre este tema, ¿qué se podría hacer cuando se presentan síntomas de adicción, ansiedad o agresividad ante los videojuegos causantes de estos problemas? Ante los síntomas que se presentan, pues esto se podría dialogar con los padres, una charla entre hijos y padres, bueno, el hijo y el padre, donde se platiquen es- los problemas que están provocando esto, que es cómo se sienten, el poder entenderlos para poder llegar a una solución, pero en caso de que esto no sirva, se podría platicar con un psicólogo, un terapeuta, para buscar otras soluciones para disminuir todos estos, toda la adicción hacia los videojuegos. Y teniendo en cuenta que justamente por padres ausentes que genera esta adicción, ¿cómo platicarías con un psicólogo si el tutor no está al tanto? Aunque no necesariamente puede ser algún familiar el que pueda intervenir, aunque sería necesario la intervención de los padres, pero un intermediario entre eso puede ser un familiar, ya que, o también puede ser algún maestro que puede notar esta problemática para que los padres pongan más atención sobre el niño y buscar la solución al problema. ¿Alguna otra pregunta? Sí, como ya he mencionado, por los padres ausentes tenemos comprobado que generan mala comunicación.
hace que el menor se acostumbre a no dar explicaciones. ¿Qué se podría hacer ante esa situación, teniendo en cuenta que no habría algún tutor que intervenga sobre esta situación, o como tal el adolescente no quiera dar una explicación sobre el problema que tiene con los videojuegos? En esos casos en particulares ya tendríamos que asistir con algún especialista en psicología en estos temas de emociones, y para que podamos descubrir lo que lo está generando. Pues como ya se había planteado anteriormente, no necesariamente los videojuegos son los que inciten a la adicción de estos mismos, pues existen otros factores externos, pero ya en sí la respuesta en general sería acudir a un especialista. Gracias, ya no hay preguntas por mi parte. Muchas gracias por tu participación, Valeria. Giovanni, tienes 4 minutos para cuestionar a Valeria. Bueno, como se había planteado antes, los videojuegos realmente son el problema a toda la adicción. Como ya mencionado antes, en primer lugar, los videojuegos fomentan la adicción, lo cual puede interferir como en la vida diaria de una persona, ya que muchos jóvenes pasan largas horas jugando y pueden perder el interés en otras actividades importantes como tener relaciones sociales, ejercitarse o dormir lo suficiente, lo cual la adicción a los videojuegos también puede llevar a la ansiedad y a la depresión, lo cual puede convertirse en un problema a lo largo plazo. Bueno, ante esto,
Yo diría que no del todo, pues muchas veces los videojuegos ayudan a socializar a chicos y a chicas que son introvertidos, a comunicarse con otras personas que no necesariamente tienen que ser, tener eso, ser igualmente de introvertidos, sino que les ayuda a explayarse más, de hecho, podría ser algo parecido a socializar, no del todo, pero ya sería un paso a seguir. De hecho, se dice que las personas que se conocen mientras juegan online terminan pasando tiempo con esas personas ya en la vida real, pues los lazos que se generan permiten que esto se pueda llegar a una amistad más allá de los videojuegos, sino ya entablar a una amistad real. Pero como lo mencionaste, pues no están en un ambiente realista, además de que pueden exponerse a un riesgo, aunque los videojuegos sí forman una parte de entretenimiento popular entre los jóvenes, pero pues también tienen una serie de efectos negativos en su desarrollo, a pesar de que muchas personas crecen en los videojuegos o que creen que pueden desarrollar en sus habilidades cognitivas como la resolución de problemas, pues hay videojuegos que son violentos y pueden fomentar a la agresión y a la insensibilidad en los jóvenes, ya que hay una grande cantidad de videojuegos en el mercado que involucran una cantidad de sangre, violencia, y estos juegos pueden desensibilizar a los jóvenes ante la violencia del mundo real y promover actitudes discriminatorias y de expectativas hacia otras personas. Bueno, ante esto no necesariamente pueden afectar al que juega videojuegos, a la vida social, pues durante la pandemia se demostró que los videojuegos pudieron hacer un lazo más fuerte con las amistades que ya se tenían, pues el no poder verse físicamente con los videojuegos se ayudó a establecer más la relación que se tenían esas personas. Y con respecto a lo de la violencia, pues sinceramente creo que ya sería más sobre la psicología de la persona, pues depende del ambiente, cómo lo generalice o la información que ésta tenga o el ambiente donde viva. Pues para mí, no necesariamente el que haya violencia en un videojuego signifique que esto va a influir totalmente al jugador, sino ya es como un aspecto de cómo el jugador lo vea. Y es ahí donde entraría el cuidado de los padres, o ya sea de un tutor, un familiar o de una persona cercana, para que esté en constante vigilancia de lo que los niños ven o hacen cuando juegan videojuegos o cuando están en el uso del internet. Como mencionaste respecto a que depende de cómo lo tome el adolescente, podemos tener en cuenta que los videojuegos están acceso a diferentes edades, entonces creo que también como son adolescentes, también hay niños pequeños en el cual sí les afecta este tipo de videojuegos, tanto como violencia, ya que algunos, pues como dije, tienen contenido violento que puede tener efectos negativos en el comportamiento y en las actitudes de los niños. O también como mencionaste que en la pandemia fue como una gran ayuda, entre comillas, también como consecuencias fue el aislamiento social, ya que no pudieron socializar con más personas en la vida real y lo tenían que hacer virtualmente. O en efectos físicos adversos, también las largas horas jugando a videojuegos causaron problemas en la salud como obesidad, fatiga y ocular y dolores de espaldas. Como se dijo anteriormente, pues ya existen clasificaciones de videojuegos
y como también sería parte de la responsabilidad que tienen los padres de no permitirles esos tipos de videojuegos. Eso ya dependerá de cada padre, pero sería lo evidente que a niños menores, que de entre, vamos a decir, un promedio de 5 a 12, 11 años, pues se les restringe esos videojuegos, ya sería caso de los padres. En cuanto a la salud, pues no siempre es negativo, pues existen otros, ha ayudado a, a mejorar capacidades, como se mencionó anteriormente. Algunas, yo puedo destacar unas, pero que estos ya van más centrados en para terapias o algunos trastornos que se tienen. Pues, puede ayudar a se utilizan como herramientas fisioterapéuticas. Pueden, gracias al desarrollo de los videojuegos con sensores de movimiento, es posible utilizarlos como herramientas para ayudar a las personas que necesitan recuperarse la movilidad después de haber padecido una fractura. Pues, en otros países se ha utilizado para enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el ictus, la esclerosis múltiple e incluso para el parálisis cerebral. También ayudan a reducir la sensación de dolor y esto se ha comprobado en niños que son sometidos a quimioterapia, los cuales han consumido menos analgésicos y experimentado menos náuseas. En cuanto al ejercicio, pues también existen juegos que motivan a hacer deporte, que hay aplicaciones también que te guían en cuanto al ejercicio, cómo se debe hacer, cómo se debe practicar, un tiempo estimado. Existen un montón de videojuegos que ayudan a la motivación para que esta cultura del ejercicio no se pierda. Gracias, Giovanni. Ahora, equipos tienen 2 minutos para exponer sus conclusiones. Equipo en contra empieza. Dando casi por finalizar este tema, este debate, tenemos como en conclusión que las personas a favor de los videojuegos piensan que estos ayudan al aprendizaje. Se menciona que la posible causa de las contradicciones se debe al miedo a la tecnología y a los efectos malignos que este puede tener sobre la humanidad que sienten algunas personas. Otro factor clave en las contradicciones y polémica de los videojuegos es que los efectos varían según el tipo de juego. Sin embargo, los videojuegos también han demostrado un lado negativo, adicción a estos que se ha propagado fuertemente durante esta última década, debido en parte a la masificación tanto del acceso a ordenadores, consolas, como el acceso a Internet. Esta masificación, sumada con la falta de control por parte de los padres o el ambiente de un hogar disfuncional, produce una propensación a la adicción, lo cual tiene efectos negativos entre el comportamiento de los adolescentes de 11 a 18 años y se ha visto como estos son más propensos a la agresividad, falta de asertividad y bajo rendimiento académico. Ok, muchas gracias por su participación, equipo en contra. Ahora es su turno de presentar su conclusión, equipo a favor. Bueno, nuestra conclusión como equipo a favor sería que en sí el problema no son los videojuegos, sino que hay factores externos que pueden hacer que las adicciones se den. Realmente los videojuegos solamente llegarían a ser un detonador, pero puede haber muchos otros detonadores que no necesariamente son los videojuegos, por lo que podemos decir que no son el problema. Actualmente los videojuegos son uno de los mayores
¿cómo decirlo? Son de los mayores de entretenimiento, entonces, no solamente sirven para el entretenimiento, sino que poco a poco han estado llegando a las escuelas como método educativo que dinamiza la educación de los estudiantes, incrementa la motivación y facilita la práctica de conocimientos para en situaciones de peligro, por ejemplo, lo que serían simuladores de aviación y navegación. Además, se ha estado fomentando el uso de videojuegos para el aprendizaje y podemos decir que realmente hay muchos beneficios a la hora de jugar videojuegos y no son tantos los puntos negativos en esto, si lo vemos de un modo subjetivo. También es importante decir que los padres son los que tienen la responsabilidad de lo que sus hijos hacen. Es importante que los padres verifiquen el contenido de los juegos y fomenten el uso de los juegos de manera colaborativa y también que se establezcan límites de tiempo para el tiempo en el que puede estar un niño jugando un juego, porque también es importante decir que todo en exceso es malo. Esto incluye a los videojuegos. También hay que seguir las recomendaciones de los fabricantes y bueno, creo que eso sería todo. Con esto se puede dar por finalizado nuestro debate. Muchas gracias por su atención.